empeño que le pusieron en el certamen 2, ¿ya? El certamen 2, al parecer a varios ya me han dicho que le fue bastante bien y, y en realidad el ejercicio 2 está bastante sencillo. Espero que le- todos hayan hecho ese ejercicio. Y el ejercicio 1 también está sencillo, pero eh, pasó, pasó lo que tenía que pasar respecto a la matriz no rectangular, ya que como ya sabemos no tiene matriz inversa, ya. Por ejemplo, si el ejercicio 1 del certamen 2 lo hubiésemos resuelto a mano, sin matrices, no hubiese habido ningún problema de este tipo, porque de hecho teníamos 15 incógnitas y 16 ecuaciones, por lo tanto lo podíamos resolver, ¿ya? Pero lamentablemente, como lo desarrollamos matricialmente, se nos producía ese problemilla de que no necesitábamos que la matriz fuera cuadrada, ¿ya? Ahora, si ustedes hacen el análisis, eh, bueno, el certamen en definitiva no se llegó hasta el final, la evaluación no contempla que ustedes lo hayan hecho hasta el final, pero si lo hubiesen hecho hasta el final, se hubiesen dado cuenta que esa barra, que era la que faltaba, eh, tenía carga axial cero, ¿ya? Y precisamente por eso es que esa barra yo no la consideré en el análisis, ¿ya? Pero, pero bueno, eh, insisto, agradezco su disposición a, a abordar el certamen y terminarlo a la hora que se estipuló, ¿ya? Así que los felicito. Y, y no sé si alguien tiene algún comentario respecto al certamen, ¿ya? Como para que lo Profe, pueda... Sí, disculpe que Joaquín. lo interrumpa, tengo un comentario, pero es del certamen número 1, que ¿Ya? llegué un poco tarde a la reunión, es que me contabilizó mal los puntos del ejercicio 1 y lo otro es que no me tomó en cuenta las décimas que le mandé de la tarea al correo. Ya, Joaquín, veámoslo al término. Ya Al después de la término, clase, ya, profe, no hay sí. problema. Y bueno, parece que Marcelo Pérez también tiene el mismo problema. Ya, entonces, eh, juntémonos al final de la clase y ahí lo abordamos. ¿Ya? Ya, profe. Pero recuérdenme, sí, porque si no, después yo me salgo y después descanso. ¿Ya? Ya. Así que para que me recuerden. Eh, Eso, espero que le haya ido muy bien el certamen. Y tenemos que, no sé si lo definimos, yo creo que no, la fecha del certamen 3, ¿ya? Certamen 3 va a estar enfocado en el método de la rigidez, que es lo que tenemos que empezar a ver ahora, ¿ya? Eh, y tenemos la clase de mañana, el 25, el 26, el 2 y el 3 de noviembre, de diciembre, ¿ya? Las clases acaban el 3 de diciembre, ¿ya? Y según calendario, las notas deben estar puestas el 17 de diciembre, ¿ya? Entonces, eh, mi, mi, mi voluntad es que podamos hacer el certamen el día 3 de diciembre o bien el día lunes 6 de diciembre, ¿ya? Eh, Lamentablemente voy a estar en contra del reloj para revisar el certamen número 2, o sea, certamen número 2 y certamen número 3. Así que les dejo a ustedes que puedan decidir la fecha del certamen, del último certamen. Eh, Voy a dejar a Darinka encargada de conversar con sus compañeros a través del chat y definir si el certamen va a ser el 3 de diciembre o bien el 6, ¿ya?
como las clases acaban el 3, ustedes pueden hacer el certamen cualquier día de la semana, ¿ya? Entonces, les dejo a ustedes la decisión de hacerlo el viernes 3 o el lunes 6, ¿ya? Idealmente, Darinka, que entre todo, en lo posible, mañana tener la decisión de la fecha del certamen, ¿ya? ¿Sí o no? No sé si quieren opinar algo. Profe, ¿Sí? ¿sabe que acabo de llegar? ¿Puede hacer como un mini resumen sobre la tercera evaluación? Marcelo, ¿cierto? Marcelo, el certamen 3, estoy proponiendo la fecha del certamen, y le pedí a la compañera Darinka que pudiera consultar entre todos ustedes qué fecha les acomoda más, si el 3 de diciembre o el 6 de diciembre, ¿ya? Porque las notas tienen que estar puestas el 17. Y este certamen 3 va a tener la particularidad de que va a ser igual que el certamen 2, ¿ya? Va a ser bajo la modalidad de parejas, ¿ya? Eh, Así que mi consejo es que no se peleen con su pareja del certamen 2, eh, que vuelvan a ser grupo y que ninguno de los dos se enferme ya en el día del certamen. ¿Ya? Certamen 2, 3 va a ser en parejas, puede ser el día viernes 3 o el día lunes 6 de diciembre. ¿Ya? Así que espero que ya en el día de mañana me puedan confirmar esa respuesta de parte de ustedes. Ya, dicho todo lo que hemos hablado administrativamente, vamos a introducirnos en el mundo de las matrices, en el mundo de la Matrix, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del capítulo 17 del libro Aslan, que, que en la clase anterior, por motivos personales, yo no pude estar, pero sí les dejé un documento para que ustedes ya se puedan interiorizar en lo que es este método matricial. Este método de la rigidez, ¿ya? Que es el nombre como técnico, el método de la rigidez, es un método que se basa como en los mismos principios eh, que el método de la fuerza. Mezcla todo lo que es trabajo virtual, trabajo real, todo lo que es compatibilidad de formaciones, todo lo que se habló acerca de la pendiente de flexión, agarra algunas cosas del método de Cross, ¿ya? Y este método, a diferencia de los métodos anteriores, lo que busca es optimizar los tiempos de procesamiento de datos, ¿ya? En eso está enfocado. Si se fijaron, en la medida que íbamos avanzando en el curso, en el método de la fuerza, en un ejercicio nos podemos demorar fácilmente 5 horas, ¿ya? Posteriormente, si avanzamos por el método de Cross, método de la pendiente de flexión, quizás en ese mismo ejercicio nos demoramos 2 horas y media, ¿ya? Y probablemente si lo hacemos con el método de la rigidez nos demoremos 1 hora, ¿ya? Entonces, bajo todo este conocimiento que hay detrás entre un método y otro, el método de la rigidez lo que hace es describir mecánicamente cada uno de los elementos que conforman un marco, describir cuáles son sus comportamientos a flexión, axial y corte, mediante matrices de rigidez, ¿ya? Y como tenemos y sabemos que la ley de Hooke nos acompaña siempre, donde sabemos el alargamiento y estiramiento de los elementos a partir de la carga que se le aplica,
y a partir del el estiramiento y la rigidez del elemento ya podemos describir mecánicamente un elemento, ¿ya? Y de cierta manera, este método matricial se potenció, al igual que el método de Cross, con la disponibilidad de computadoras baratas, ¿ya? Y que son muy poderosas. En este aspecto, nosotros, la mayoría de la... en realidad no nosotros, sino que ustedes como alumnos, gran parte ya cuenta con un computador, ya sea nuevo, antiguo, o desde el colegio quizá, cuenta con esta herramienta, cuenta con Excel, cuenta con Internet, de cierta manera ustedes son privilegiados con todas las cosas que la vida les ha entregado, ya todos, me imagino que todos tienen celulares, tienen Internet, entonces bajo todo este adelanto tecnológico es que el análisis estructural puede ser más rápido, ¿ya? A través de los procedimientos de rutina, a través de estos elementos, ¿ya? En general, en una oficina de cálculo, como en la que trabajo yo, el trabajo, todo se hace a través de computador, ¿ya? Todo se hace a través de software estructurales, ¿ya? Y difícilmente es que ustedes van a resolver algo manualmente, ¿ya? Por eso les decía que era inviable hacer algo a través del método de la fuerza, a mano, y es por eso que como el método de la matrices y el método de la rigidez es tan efectivo, es que muchas personas, como empresas como Berkeley, han ya programado el método de la rigidez y tienen software comerciales en los cuales ustedes pueden hacer los distintos cálculos, ¿ya? Y el objetivo de este capítulo es introducirlo ya en el análisis matricial, ¿ya? Y que en general los métodos matriciales no involucran ningún nuevo conocimiento a lo que ustedes ya saben, y lo que hace al final es mezclar todas las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad, las relaciones de fuerza, de formación, que las vamos a condensar todo en toda esa información que ya tenemos en una matriz, ¿ya? Por lo tanto, dice que a pesar de que ambos métodos, ya el de la fuerza y la rigidez, se expresan en forma matricial, el método de la rigidez es más sistemático y se puede implementar más fácilmente en las computadoras, ¿ya? Acá el- la la gran ganancia del método matricial, del método de la rigidez, es que si ustedes son ordenados en plantear su problema, puede ser de fácil resolución, ¿ya? De muy fácil resolución. Pero para ello, a medida que vamos avanzando, vamos a hablar de algunos criterios en cómo poder describir a través de nombres los nodos, los elementos, las barras, los grados de libertad y las fuerzas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya sabemos que una estructura siempre va a ser una, una unión de elementos, ¿ya? En este caso elementos barras o elementos frame, como se dice en la oficina, los elementos barras, cada uno está conectado en sus extremos por nodos, ¿ya? Por nodos. Y esos nodos, dice que todos los desplazamientos de los extremos del elemento, eh, uno debería ser capaz de determinar las fuerzas y momentos en su extremo usando las relaciones de fuerza-desplazamiento, ¿ya? Lo que quiere tratar de decir este punto es que, conocido una barra y conocido su desplazamiento y conocida la fuerza, nosotros podemos condensar toda la información en los extremos de una barra, ¿ya? Con esa información. Por lo tanto, dice que un nodo también como definición está compuesto por una estructura de tamaño infinitesimal en la cual los extremos de los elementos están conectados, ¿ya?
Entonces, esto ya lo hemos dicho, que en general un marco son líneas o barras que están conectadas a través de sus nodos, ¿ya? Y ahí nos muestra la figura 17.1a, que es la que está acá, que es un marco que está empotrado en la base, en la columna de la derecha. Tiene uniones de continuidad. Abajo tenemos una columna que es un poquito más gruesa, arriba una columna más delgada. Tiene uniones de continuidad entre la columna y la viga, y la viga y la columna inclinada. Esta columna inclinada está rotulada en la base con un apoyo fijo, ¿ya? Y lo que nos viene a mostrar un poco lo que es el método de la rigidez es que esta barra, este marquito, se fijan, está compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5 nodos, ¿ya? Tenemos 4 barras y 5 extremos, ¿ya? Y 5 extremos. Si se fijan, el extremo de la izquierda, tenemos un apoyo fijo, el cual restringe el desplazamiento vertical y restringe el desplazamiento lateral, pero no restringe el grado de libertad en rotación, mientras que cada uno de los nodos que está libre, estos que están acá, esos tienen 3 grados de libertad, es decir, se pueden desplazar hacia arriba, hacia el lado, y pueden desplazarse a través de rotaciones. Por lo tanto, tendríamos 3 grados de libertad por nodo, tendríamos 9 grados de libertad en cada uno de estos, más uno que aporta en rotación el apoyo deslizante, el apoyo fijo. Y entonces tendríamos 10 grados de libertad para un total de 5 nodos y 4 barras. Ya sabemos que el apoyo empotrado no aporta ningún grado de libertad, y es lo que tenemos acá más abajito en la figura 1B, ¿ya? En la cual ustedes pueden visualizar cada uno de los grados de libertad de este modelo analítico, ¿ya? Y como les decía, este método matricial, lo primordial es el orden, ¿ya? Y dentro del orden y de la nomenclatura que nos indica, es que nosotros tenemos que fijar nuestro eje de referencia en un punto tal en el cual todos los elementos sean positivos, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes fijen el eje de referencia en el extremo inferior izquierdo, cosa de que todos los elementos tengan dimensiones positivas, y esa es la regla número 1. Segundo, es que podamos nombrar los nodos de izquierda a derecha en circulitos, y numerarlos del 1 hasta el número final. Si se fijan, acá tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el tercer paso es nombrar cada una de las barras, ¿ya? Mediante rectángulo o cuadrado, como quieran, como lo prefieran, y nuevamente nombrarlas con números, ¿ya? Barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, ¿ya? Entonces, esa es la nomenclatura que usa este método matricial. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente ordenados. Y si se fijan, además, es que cada una de estas barritas, si se fijan, el X y el Y son las coordenadas globales del marco, mientras que en la figura 1C nos muestra cuáles son las coordenadas locales de este, ¿ya? Entonces, las coordenadas locales son aquellas que están orientadas en la dirección del elemento, ¿ya? Por ejemplo, en el elemento inclinado, X1 va a ser el eje que está en la dirección de la barra, mientras que Y1 va a ser aquella que va a salir con un ángulo de 90 grados desde el eje X1, ¿ya? Y como les dije, en este caso, la forma en cómo ustedes tienen que definir los ejes locales de las barras es la que se muestra
acá en cada una de estas barritas, ¿ya? Donde X1 es positivo, X2 es positivo y también, y cuando ya damos la vuelta con la barrita 3, ahora el X3 está vertical y el Y3 está dirigido en la dirección negativa, el X4 también es vertical y 4 está en la dirección horizontal. Entonces, tiene su propia nomenclatura este método, el cual debe ser utilizado responsablemente. Como les decía, los ejes globales son X y Z, y nos dice también que en los grados de libertad, todos los grados de libertad tienen que ser positivos. ¿Ya? Por eso, es por eso que los ejes de referencia X y tienen que estar en el extremo inferior izquierdo, ¿ya? Y por ende todos los momentos que están contrarios a la manecilla del reloj también van a ser positivos, ¿ya? Luego nos pasamos a lo que son los desplazamientos, ¿ya? Hablamos de grados de libertad, que son los que se ven en la figura 1b, hablamos de las coordenadas globales y locales, y nos toca hablar de lo que son las posiciones deformadas, ¿ya? Los desplazamientos que se producen producto de los grados de libertad que tenemos, ¿ya? En la barrita negra corresponde a la posición no deformada de nuestro marco, mientras que la línea segmentada, en este caso de color celeste o 100, corresponde a la posición deformada, ¿ya? Y si se fijan, en cada uno de los grados de libertad que están a la izquierda en la figura B, tenemos nosotros diferentes desplazamientos, ¿ya? En el nodo 1, donde tenemos apoyo fijo, tenemos libre la rotación, un grado de libertad de rotación, por lo tanto tenemos un desplazamiento de rotación, ¿ya? Y en el nodo 3, donde tenemos permitido el desplazamiento en X y en Y, y además tenemos permitido una rotación, vamos a tener una deformación delta de 2, de 3 y de 4. Y así sucesivamente pasa en 3 y pasa en el nodo 4, ¿ya? En el nodo 4, ¿ya? En cambio en 5 no tenemos grados de libertad, por lo tanto no tenemos desplazamiento. Y nuevamente aquí pasa algo muy parecido, que tenemos que mantener un orden en la información que nosotros entregamos, ¿ya? La forma y la nomenclatura que utilizamos para definir los desplazamientos es nuevamente partir desde la barra 1, partimos por la barra 1, o sea, por el nodo 1, y si tenemos el primer desplazamiento, en este caso como una rotación, va a ser el desplazamiento en 1, ¿ya? En cambio, aquí la preferencia para nombrar los desplazamientos es que desplazamiento 1 siempre va a ser la componente horizontal en X, el desplazamiento 2 va a ser la componente vertical y último va a ser el desplazamiento de rotación, ¿ya? Pero como no tenemos esos desplazamientos en el nodo 1, la rotación va a ser el delta 1, el D1, ¿ya? Luego, lo que yo le acabo de decir, se pasa en el nodo 2, ¿ya? Donde primero nombramos el desplazamiento horizontal, luego el desplazamiento vertical, y después nombramos el desplazamiento de rotación. Entonces, así vamos ordenadamente dándole prioridad primero a los desplazamientos en X, desplazamiento en Y, y posteriormente rotación, ¿ya? Para este método es muy importante que nosotros consideremos el orden en cómo entregamos la información de nuestro modelo. Bueno, acá se explica un poco lo que yo he ido conversando con ustedes. Ya, si se fijan, por cada grado de libertad que tenemos un desplazamiento. Dijimos que teníamos 10 grados de libertad, por lo tanto tenemos 10 desplazamientos, ¿ya?
todos esos desplazamientos que son producto de fuerzas externas, nosotros lo podemos expresar matricialmente, ¿ya? A través de esta matriz de columna, de una sola columna y 10 filas. El número de filas va a ser igual al número de grados de libertad. Entonces lo podemos llamar como D, que va a ser el vector de desplazamiento de la estructura, ¿ya? Bueno, acá nos dice un poco que cuando aplicamos el método de la rigidez, no necesitamos dibujar la configuración deformada, basta con que nosotros sepamos que en cada punto donde tengamos grados de libertad vamos a tener desplazamiento, ¿ya? Luego en el libro nos hablan y nos muestran un ejemplito, ¿ya? De un modelo analítico de esta viga continua. Pero antes de pasar a esto, no sé si se acuerdan que en el método de Cross y en el método de la pendiente de flexión, nosotros ahí utilizamos un enunciado que nos decía que los elementos eran infinitamente rígidos en la dirección del elemento, ¿ya? Por lo tanto, cuando teníamos columnas, nosotros no teníamos desplazamientos verticales producto de compresión en las columnas. Si se fijan, ahora, en este método de la rigidez, nosotros sí estamos considerando el desplazamiento vertical de las columnas, ¿ya? Para que lo tengan presente. Mientras que en el método de Cross, nosotros nos metíamos ese valor al bolsillo y simplificábamos el problema asumiendo que era infinitamente rígido. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna consulta. Profe, ¿Sí? ahí se agregó el nudo 3 porque hay una diferencia de sección en la viga. Sí, correctamente. Cuando anteriormente nosotros hacíamos la discriminación de las barras o de los elementos cuando se producía un quiebre, no sé si se acuerdan, cuando se producía un quiebre, una inclinación, pero acá nosotros instauramos un nudo 4 porque tenemos diferentes áreas y diferentes rigidez entre una columna y otra. ¿Ya? Entonces cuando pase eso, aunque a usted no le digan que la columna está cortada, usted tiene que cortarla y lo suma como un nuevo nudo, y son barras distintas. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? por ejemplo, donde sale el nudo 4, el 9 y el 8, es distinto a la imagen anterior que sale el X3 y el Y3, ¿verdad? Son cosas distintas. Sí, el 8 y el 9 y el 10 son los grados de libertad. O sea, es la capacidad que tiene cada nodo de desplazarse libremente en X, en Y y en Z. Ya, lo que está en la figura C, donde muestra el X1 y Y1 o X3 y 3, son las coordenadas locales de cada uno de las barras, ¿ya? Y esas coordenadas locales tienen que estar situadas en el nodo que esté en el extremo, en el inicio de la barra, ¿ya? De izquierda a derecha. Ya, profe, gracias. Ya. A continuación, el librito, o en realidad la teoría, nos dice que cuando nosotros tenemos una viga, como la de la figura A, que también tiene cambio de sección, cambio de rigidez, pero que está apoyada en el extremo izquierdo, con apoyo deslizante y con apoyo empotrado a la derecha, nosotros ya sabemos que el apoyo fijo nos permite rotar. Por lo tanto, tenemos un grado de libertad, que está aquí dibujado en 100, grado de libertad 1. Tenemos el apoyo deslizante, que nos da la restricción vertical, no nos da la restricción lateral, y por lo tanto también tenemos el libre giro
alrededor de esto, pero si se fijan, el deslizante no nos impide, no nos restringe el deslizamiento horizontal, pero el apoyo empotrado y el apoyo fijo no hace que el elemento sea indeformable, ¿ya? Esto por condiciones de borde, ¿ya? Y en el nodo 3, nodo 1, 2 y 3, en cada uno de los nodos tenemos que dibujarlo de izquierda a derecha, barra 1, barra 2, barra 3. En el nodo 3 nosotros tenemos libre desplazamiento en 3 y libre rotación, ¿ya? Entonces, nuevamente, insisto, hay un orden, una secuencia de izquierda a derecha, donde se enumeran los nodos, las barras, y se enumeran los grados de libertad, dando preferencia primero, cuando nos situamos en el nodo que estamos analizando, dando preferencia a los elementos horizontales. Si no hay elementos horizontales, se le da preferencia en numeración al vertical y luego a la rotación. ¿Profe? ¿Sí? Si no estuviera el empotramiento y hubiera un apoyo simple, ¿ahí se tendría que considerar los desplazamientos horizontales en 2 y en 3? No, porque el fijo igual te impide que el elemento... A ver, ¿cuál fue tu pregunta? Disculpa. Es que Me dijiste que si sacamos el empotramiento. empotramiento y si hubiera un apoyo simple, por ejemplo, en el lugar del empotramiento, ¿ahí tendríamos que considerar los desplazamientos horizontales en 2 y en 3? En 2, en 3, sí. Sí, debiese considerarse. Porque por las condiciones de apoyo, nosotros estamos impedidos de hacer eso. Pero como ya dijimos que los elementos ya no son infinitamente rígidos en la dirección axial, si tenemos fijo en un solo lado, sí tenemos capacidad de desplazarnos. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Qué es más o menos lo que está pasando acá? Si te fijas, esto es prácticamente lo que me acabas de preguntar, donde tenemos un enrejado, que también nosotros podemos resolverlo a través del método de la rigidez. Nuevamente, nombrar de izquierda a derecha, en este caso de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Tenemos la barra 1, barra 2, barra 3, y tenemos los grados de libertad 1, 2 y 3, ¿ya? En general, en la numeración de los grados de libertad son consecuentes en el orden que nosotros definimos cada uno de los nodos, ¿ya? Si definimos el nodo 1, el del extremo izquierdo, y después el nodo 2, del extremo derecho, tenemos que partir la numeración desde el 1, 2 y después en el 3. No nos podemos, los de acá arriba no pueden ser 1 y 2 y después este 3, ¿ya? Siempre se parte desde la numeración de los nodos. Entonces, como les decía, aquí tenemos una barra, que es la barra 1, que está fija a la izquierda y que tiene apoyo deslizante a la derecha, que es como lo que preguntaba la compañera. Si nosotros tenemos permitido el desplazamiento en 2, ¿ya? Tenemos permitido el desplazamiento en 2, por lo tanto, hay un grado de libertad asociado al desplazamiento en la dirección X, ¿ya? Entonces, con lo que ya hemos hablado, este método de la rigidez, nos dice que nosotros podemos empezar a juntar matrices, ¿ya? Empezar a juntar la información de las matrices, y dice que nosotros podemos obtener los desplazamientos en los nodos de la estructura resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde P va a ser igual a S por D, donde en D es el vector de desplazamientos que acabamos de ver. P representa los efectos de las cargas externas en los nodos, y S va a ser la matriz de rigidez de la estructura, ¿ya? Eso es todo lo que se resuelve acá, ¿ya? P es igual a S por D, D desplazamiento, S rigidez
y P son las cargas externas de los nodos. Entonces, se imaginarán que si tenemos las rigideces de los elementos y tenemos las cargas externas, lo que queremos conocer son los desplazamientos. Esa es la finalidad de esto. Entonces, conociendo P y S, el S después lo podemos pasar como matriz inversa y podemos obtener los desplazamientos, ¿ya? La matriz de rigidez en la estructura S se obtiene ensamblando la matriz de rigidez de los elementos individuales de la estructura, y la matriz de rigidez de un elemento se utiliza para expresar las fuerzas en los extremos del elemento como función de los desplazamientos en los extremos de los elementos, ¿ya? Dentro de la hipótesis de diseño, o de lo que se establece acá, es que el elemento debe ser un elemento prismático, ¿ya? Un elemento prismático, como por definición, es aquel que no cambia sus propiedades en su sección transversal, ¿ya? Tiene propiedades constantes. Eso, en general, pasa en algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, pasa en el acero y pasa en el hormigón armado, pero no pasa del todo en elementos como la madera, ¿ya? O en elementos compuestos como los paneles SIP o con herramientas que son más nuevas o elementos isotrópicos. ¿Ya? En elementos isotrópicos puede pasar, pero no elementos ortotrópicos, ¿ya? Entonces, nuevamente nos dice que nos basemos en la figura 17.4a, que está más abajito. Si se fijan, es un marco que está empotrado en la base y que tiene una viga que también está empotrado a estos nudos, y arriba tenemos, esto pensémoslo como una casa donde tenemos fuerzas laterales de sismo, tenemos cargas de uso, cargas puntuales, y tenemos un techito donde tenemos cargas de viento a lo mejor y una carga puntual de alguien que está trabajando, ¿ya? Entonces tenemos coordenadas globales y X, ¿ya? Y X, y también si queremos analizar en la barra BE, ¿ya? En este caso le pusieron letra BE, sabemos que los ejes locales en X va a estar inclinado y en Y va a salir perpendicular al eje X, ejes locales. Entonces, después lo que hacemos es que agarramos esta barrita que está inclinada y la posicionamos aquí abajo. Esa barra inclinada la posicionamos acá abajo, y si se fijan tenemos la carga distribuida y tenemos la carga puntual, ¿ya? Lo que hicimos fue proyectar esta barra y dejarla en la horizontal, ¿ya? Eso fue lo que hicimos. Y aquí estamos con los ejes locales de esa barra, Y y X, ¿ya? Y X, ejes locales de la barra. En este caso, cuando hablemos de ejes locales, van a ser Y minúscula y X minúscula, y los ejes globales Y mayúscula y X mayúscula. Entonces, si se fijan, la barra de nodos B y E tiene 3 grados de libertad, o sea, tiene permitido el desplazamiento lateral, desplazamiento vertical y el desplazamiento de rotación, al igual que el nodo B. Entonces, si nosotros vemos la deformada de esa viga, la posición deformada de la viga, efectivamente tenemos 1, 2, 3, o sea, tenemos desplazamiento U1, U2 y U3, ¿ya? Y tenemos un desplazamiento 4, 5 y 6. Estos son los desplazamientos de los grados de libertad, los U, ¿ya? Los U son los desplazamientos de grado de libertad. Que anteriormente no los habíamos definido como D, D1, D2, D3, pero en el ejercicio que estamos viendo acá, más abajito, el libro lo está nombrando como U1, U2, U3, U4, U5 y U6. Si se fijan nuevamente, prioridad se le da al nodo al nodo de la extrema izquierda, con la letra más chica, en este caso B, la letra más chica, después tenemos el E. Entonces,
se le da prioridad al desplazamiento horizontal, después al número 2 al desplazamiento vertical y después a la rotación, y después nos vamos al nodo siguiente, que es el nodo E, le damos prioridad a al desplazamiento horizontal, vertical y rotación. ¿Ya? Esos son los desplazamientos de los grados de libertad, pero también en esta barra, en los extremos, ¿ya? En los extremos de la posición deformada va a tener esfuerzos, ¿ya? Esfuerzos que van a estar orientados en esfuerzos de axial, momento y corte, ¿ya? Todos los elementos barra van a tener esfuerzo axial, momento y corte. Entonces, en este ejercicio, esa cuantificación lo traduce como un elemento igual a Q, ¿ya? Bueno, dice que la fuerza de los extremos lo nombra como Q, de Q1 hasta 6, a Q6. Y nuevamente se hace el orden de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Entonces, nosotros podemos describir cuáles son las fuerzas en los extremos de la barra, ¿ya? Entonces, tenemos los grados de libertad, tenemos las fuerzas en los extremos de la barra. Luego nos dice que nosotros podemos describir cada una de estas fuerzas en función de las rigideces de cada uno de los extremos, ¿ya? Eso es lo que nos dice en el texto. Y lo que de cierta manera nos dice es que para cada una de las deformaciones, deformación U1, U2, U3, U4, U5, U6, la barra va a tener una respuesta, ¿ya? Para cada una de las deformaciones, la barra va a tener una respuesta en cada uno de sus extremos. Entonces, nos dice que lo mejor es subdividir la barra, o sea, tenemos la barra y tenemos que aplicar individualmente un desplazamiento unitario en la horizontal 1, un desplazamiento vertical igual a 1, un desplazamiento de rotación igual a 1, y así sucesivamente. Dice, tenemos la barra en posición no deformada y apliquémosle el desplazamiento de cada grado de libertad de manera individual. Ya, eso es lo que nos está indicando el método. Y por lo que nosotros ya sabemos de resistencia de materiales y de la pendiente de flexión, es que para cada dirección en nuestra barra que aplicamos una deformación unitaria, producto del grado de libertad, nosotros vamos a tener una respuesta de rigidez ya en cada uno de los extremos. Entonces, si nosotros nos desplazamos unitariamente 1 en el nodo B, vamos a tener una fuerza o una rigidez K11 igual a EA dividido L, ¿ya? Entonces, si después vemos la rigidez en la vertical y la rigidez en la rotación van a ser 0, porque solamente tenemos fuerza, o sea, tenemos un desplazamiento unitario en la dirección horizontal. Si nos vamos al nodo E, pasa exactamente lo mismo. Las rigideces verticales y de rotación van a ser 0, mientras que la rigidez horizontal va a ser igual, pero con distintos signos, pero a eso también hay que sumarle el efecto del desplazamiento U1, ¿ya? Entonces por eso lo multiplica por U1, ¿ya? Luego utilizamos la misma barra, pero aplicamos el desplazamiento del grado de libertad U2, ¿ya? Y aquí ya empieza a entrar información importante que quizás nosotros, si bien no nos acordamos de cursos anteriores, tenemos que aprenderlas de memoria, que son las rigideces, en este caso cuando el elemento trabaja en la dirección axial, en la dirección perpendicular, y la rigidez es producto de los momentos, ¿ya? Entonces, quizás esto ya lo vamos a tener que aprender de memoria. Entonces,
hace en el procedimiento lo mismo para cada una de las barras. Después ustedes lo van a ver con mayor detalle, la demostración de esto. Hace lo mismo para cada uno de los grados de libertad, ve el efecto de la barra para los 6 grados de libertad, y después saca, en vez de rigidez, saca un valor Q, ¿ya? Que va a ser la fuerza externa, que van a ser las reacciones producto de colocar las fuerzas externas actuando en nuestra barra, ¿ya? Entonces, con eso nosotros vamos a obtener la rigidez, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama, por ejemplo, K11? ¿Ya? Esa es una excelente pregunta. K11, K21, K31, ya. La primera sigla, por ejemplo, K11, o sea, que K1, la primera sigla, nos dice que nosotros estamos analizando la dirección horizontal 1. Estamos sacando la rigidez en la dirección horizontal 1, producto del grado de libertad 1. ¿Ya? Después, si analizamos abajo, tenemos el K12, donde estamos posicionados en la dirección 1 y estamos analizando el desplazamiento producto del grado de libertad 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Ese es el significado de K11, K12, K31, K41. Esa es en definitiva el análisis que hay que hacer. Y nosotros, conociendo, por ejemplo, podemos plantear la siguiente matriz, en la cual nosotros podemos describir los K de acuerdo a nuestra estructura y los desplazamientos unitarios. Ya esos son valores que nosotros vamos a conocer, las rigideces de cada una de las barras para cada grado de libertad y en cada una de las direcciones. Y también vamos a obtener esta fuerza que se obtiene de la figura I, ¿ya? Entonces así nosotros obtenemos una matriz gigante donde tenemos Q, que vendría siendo la fuerza total de cada uno de los grados de libertad, y las matrices de rigidez, ¿ya? Les recomiendo que lean con mucho detalle lo que acabamos de hablar, porque en definitiva esta ecuación la podemos transformar en una matriz, ¿ya? En una matriz, donde Q va a ser igual a K, que es la matriz de rigidez, por el U, que es el desplazamiento unitario para cada grado de libertad, y donde QF es la matriz de fuerza externa actuando en cada uno de las direcciones de cada nodo, ¿ya? Así que por hoy lo dejamos hasta acá. Les invito a que puedan leerlo, traten de digerir bastante esta información, y mañana ya lo vemos con más detalle, y probablemente saquemos un ejercicio de lo que hemos visto en el día de hoy, ¿ya? Así que si no hay consultas, lo dejamos hasta acá, y nos reunimos con los compañeros que me hablaron por el certamen. ¿Profe? ¿Sí, Consuelo? Esos QF se obtienen de las tablitas, ¿cierto? Los QF. Sí, los QF vienen de los momentos de empotamiento, que ya no se nos hacen familiares los momentos de empotamiento perfecto, ¿ya? Y Ya, de cierta gracias. manera, como ya para cerrar esto, es que si se fijan, varios de estos valores de K tienen su validez con lo que vimos en la pendiente de flexión, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando teníamos 4EI dividido L, y eso por el teta, por toda esa información que teníamos al lado, el giro en A, el giro en B, más el desplazamiento vertical o el asentamiento?
cada uno de estos valores de K proviene o tiene su justificación a partir de eso. Así que eso, lo dejamos hasta acá hoy día, muchachos. Nos vemos mañana. Bueno, profe, que esté bien. Ya, Chao, profe. chao, Chao, profe, que esté bien. chao.